Son las 3:58. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Son las 3:59. Son las 4 en punto. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Nuevamente aquí con ustedes, Trabajo con Derechos, el programa que le da voz a los sindicatos. Programa producido por la Comuna, Asociación de Profesionales, al servicio del fortalecimiento sindical, con el apoyo de los compañeros de la ANP y también de la Cooperación Solidaria Belga a través de la Federación Orval y la ONG FOS. Hoy día tenemos un programa muy especial porque estamos cerca de una fecha importante que es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como inicialmente se conmemora dicha fecha, en recuerdo de un hecho histórico luctuoso que fue la muerte de un conjunto de mujeres trabajadoras en un incendio en Estados Unidos. Y por eso todas nuestras invitadas hoy día son mujeres y vamos a conversar con ellas de distintos aspectos de la situación laboral, social y política que enfrentan las mujeres y especialmente las mujeres trabajadoras en nuestro país. Para eso vamos a estar con Fátima Estrada. Ella es militante feminista y miembro de la Comuna Universitaria, una organización estudiantil, política, que viene desarrollando un trabajo importante en la Universidad Católica. Y también contaremos con la abogada Yaitana Espinosa, miembro de la Comuna, de la Asociación Profesional, y una especialista en temas de negociación colectiva, con la cual conversaremos también sobre la negociación colectiva y las mujeres trabajadoras. Y ahora inauguramos también en este programa un segmento que muchos sindicatos nos lo habían pedido, que se llama Noticias Comuna, donde vamos a ir presentando breve información útil y pertinente para los sindicatos y desde los sindicatos. Este segmento está a cargo de nuestra compañera Karen Luyo, que va a asumir este importante reto de entregar noticias frescas, pertinentes, importantes para el mundo sindical. Entonces, con todo esto, vamos a empezar ya de una vez y tenemos aquí con nosotros a Fátima Estrada, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mucho gusto, Fátima, de estar aquí contigo, aquí en el programa.
y queremos empezar conversando acerca de la precariedad laboral juvenil. En el marco del Día Internacional de la Mujer, como tú sabes, ¿qué es lo que sabemos sobre la precariedad laboral en el caso específico de las mujeres? ¿Cómo se manifiesta, cómo se vive, cómo se sufre y cómo se lucha contra la precariedad laboral? Bueno, de antemano muchas gracias por la invitación. Un saludo también para los compañeros, compañeras y en general a todo el público que nos escucha. Hablar de la precariedad laboral juvenil y en específico desde un enfoque de género es sumamente crucial, no solo un 8 de marzo, no solo porque estamos coyunturalmente hablando sobre la situación de la mujer trabajadora, sino porque cuando miramos la pobreza en el país, la miramos a través de quien la sufre, y quien esencialmente la sufre tiene rostro de mujer. Y eso creo que es importante para partir desde la idea clave de cuál es la situación de precariedad y de lleno también ir hacia el lado de los jóvenes, ¿no? Si bien sabemos cuál es la situación en general de precarización, por ejemplo, el acceso a servicios básicos en nuestro país, también hay que hablar del acceso a lo laboral, al trabajo, ¿no? A las condiciones mínimas para poder acceder a una vida digna. Y cuando hablamos de los jóvenes, es inevitable hablar también de la informalidad, ¿no? Nosotros ya sabemos que la informalidad en el país es más de un 70%, pero en el caso de los jóvenes, del total de jóvenes en edad de trabajar, sabemos que es mayor al 70% en comparación de los adultos. Y cuando hablamos en específico de las mujeres jóvenes, tenemos que mencionar también del subempleo, tenemos que hablar también de las situaciones directas que por el hecho de ser mujeres se tiende a vivir, como por ejemplo son la carga que se da con el tema de los cuidados, el uso de su tiempo y también las limitaciones que creo que como compañeras que en el caso tal vez de las que estamos entrando ya a la vida estudiantil universitaria nos enfrentamos, ¿no? Y creo que en específico sí es importante hablar de que no solo las mujeres partimos desde esta reducción de derechos, como es por ejemplo el acceder a educación, es una latente en el país y hay que decirlo, ¿no? Y enunciarlo también desde un enfoque de género nos permite, por ejemplo, visibilizar situaciones como es el hostigamiento laboral, como es el hostigamiento sexual también dentro de las universidades, dentro de los institutos, cuestiones que no se hablan y que generan finalmente una rueda también de precariedad dentro de los propios espacios y que finalmente se desista, por ejemplo, en los estudios, se desista del trabajo, sumándole, por ejemplo, estas condiciones que mencionaba de los cuidados. Estamos hablando de un día a día que no solo suma la precarización, sino también la discriminación de género. Y creo que para también no siendo tan enfática solo en la situación de las mujeres cis, hay que hablar también de las diversidades, ¿no? Dentro del gran panorama de las mujeres en su diversidad, de una mirada también étnica, racial, cultural, de una mirada territorial. No todas las vivencias que, por ejemplo, tenemos, como lo puede denunciar tal vez desde una mujer limeña, no van a ser las mismas desde la mirada de ciudad, como es la mirada rural y como es la mirada también descentralizada a nivel de todo el país. Así que creo que en su conjunto estás hablando de una situación de precarización que legitima este Estado también. Sí, efectivamente, hay un conjunto de problemas muy serios y graves en el mundo del trabajo cuando éste tiene un rostro femenino. A tu juicio, ¿qué desigualdades específicas son las que enfrentan las mujeres jóvenes en nuestro país cuando buscan acceder al mercado laboral? Creo que hay que entrar en primero desde, creo que uno de los sectores que te permite finalmente entrar al entorno laboral, la educación. Cuando hablamos de la educación, directamente podemos abordar no solo, por ejemplo, las situaciones que se viven a nivel descentralizado en el país, como es el desistimiento de los estudios, tanto desde la secundaria, ya sea por situaciones directas que tienen que ver, por ejemplo, con el rol de los cuidados que muchas niñas y adolescentes tienen a cubrir dentro de sus hogares, como también lo hace la violencia sexual, que justamente la violencia de género, incluso la violencia familiar, genera también de que no se culminen los estudios o que de lleno ya no se pueda continuar con estudios superiores, estudios técnicos, y que eso es lo que en este país te permite dentro de este sistema poder entrar a un entorno laboral más estable, más digno.
Y claro, desde ahí creo que es imposible no mencionar que cuál es la situación de las niñas, adolescentes, jóvenes que son víctimas de violencia sexual en el país. La situación de la violencia de género va directamente asociada con la situación luego económica de esas niñas, adolescentes, mujeres y familias que sufren ese tipo de violencia. Miles de niñas que anualmente, diariamente, más de 10 niñas son embarazadas, son también víctimas de violencia sexual, miles de niñas que al año son madres que no acceden a su derecho, que es el aborto terapéutico, que no acceden a su derecho, que es el kit de emergencia, que después eso les debilita las posibilidades de entrar, por ejemplo, a la educación. Y ya entrando, por ejemplo, al entorno universitario, podemos empezar a hablar del hostigamiento sexual, podemos empezar a hablar también ya cuando dentro del entorno laboral, claro, en un entorno laboral formal, podemos decir, existe el hostigamiento sexual, se puede sancionar, hay posibilidades de hacerlo, hay una ley que lo establece, pero ¿qué pasa en la informalidad? En la informalidad, cuando no sale a la luz ninguno de estos casos, o cuando ni siquiera hay una vía por la cual denunciar, los centros de emergencia mujer no se dan abasto, y esa es la realidad. Esa es una situación concreta que genera también situaciones adversas en el trabajo. Y bueno, hay que mencionar, y creo que ahí podemos explayarnos mejor en el tema de los cuidados, ¿no? En específico, cuando hablamos de la situación de las mujeres y en general de las personas feminizadas que se les asigna el rol de los cuidados, el uso de su tiempo, finalmente también es una cuestión crucial. Mientras que el 100% del tiempo que una persona puede tener le puede delegar tanto al trabajo, al descanso, como a otras cuestiones, en el caso de las mujeres, el tema de cuidados es un aspecto crucial en su uso de su tiempo, sin también considerar el uso de su tiempo personal, ¿no? Reduciendo por completo su espacio de descanso, por ejemplo. Muy bien. Este siglo ha sido testigo de una amplia movilización de las mujeres, del movimiento feminista, que en las 2 últimas décadas ha venido desarrollando una acción colectiva, una lucha, un reclamo muy importante en muchos países, ¿no? Al punto, claro, que ahora la agenda feminista ya es parte de los debates políticos, de los planes de gobierno, ¿no? Entonces yo quería primero preguntarte, ¿cuáles consideras tú que son avances que se han logrado en estos 25, 26 años del presente siglo? ¿Hay algunos elementos que se puedan rescatar? Bueno, si yo pudiera rescatar algunos, lamentablemente tendría que mirar al último año, los últimos 5 años, para callarme la boca, porque con todos los retrocesos que hemos visto a nivel legislativo, es lamentable, por ejemplo, hablando desde la base, la ley de igualdad de género, la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la ley base que permite solo reconocer la discriminación de género que existe y en esa línea que el Estado se comprometa a generar condiciones de igualdad. Si desde ahí ya ha sido modificada y no reconoce la amplitud cuando hablamos de temas de género, que no solo hablamos de sexo, hombre, mujer, sino hablamos de una gran amplitud y que no se reduce a que las mujeres buscan privilegios, todo lo contrario, se buscan condiciones de igualdad. Desde ahí partimos y creo que es lamentable y lo señalo porque cuestiones como por ejemplo el sistema de cuidados, el Sistema Nacional de Cuidados que se buscaba impulsar con la Política Nacional de Igualdad de Género, que fue impulsada más o menos por el 2022, finalmente el Congreso, ¿qué hizo? Lo archivó. Alguna cuestión crucial para poder reducir las desigualdades económicas en el país y que le permita tener condiciones dignas, no solo a las madres, sino a toda persona que ejerce cuidados, se ha dado a la baja. También podríamos hablar de la igualdad en el tema político, ¿no? La paridad y la alternancia. Ese había sido un logro político bastante fuerte y bueno, ahora ha sido bajado también, ¿no? No obstante, sí reconozco que a pesar de que las cifras en temas de violencia de género son alarmantes y lo continúan siendo, sobre todo en lo que incumbe violencia sexual, en lo que incumbe también violencia, discriminación de género a diversidades. Sí hay que reconocer
de que ha habido un trabajo feminista desde las bases que ha permitido no solo que se amplíe la mirada a reconocer los estereotipos de género, a reconocer las desigualdades de género y hablar de ello. Por ejemplo, podríamos imaginar hace 20 años en ANP o en la radio en general que pudiéramos hablar abiertamente de los temas de género. Y no solo eso, sin que, no solo hablarlo, sino de que evitar de que surjan discriminaciones, perjuicios, de discriminaciones hacia las personas feministas, por ejemplo, y que más bien por todo el contrario, lo que ahora está también pasando es que estos nuevos neoconservadurismos, que no solo se implantan en el poder, sino que también están en todos lados y que lamentablemente con más sinvergüencería enuncian esta idea de que la mujer debe estar en la casa, esta idea de que no deberíamos hablar de no solo igualdad de género, sino que deberíamos hablar de diversidad, esta idea de que la precariedad no existe, esta idea de que nosotros buscamos privilegios. Creo que haciendo un balance, se ha luchado mucho desde las bases, se ha luchado mucho para poder enunciar lo que está pasando, pero sin duda si no ha habido un trabajo político, que yo lo llamo estar desde el gobierno, y que más bien está reduciéndose últimamente estos años, pues lo que nos augura es que sin organización tal vez estemos en un mayor retroceso. Sí, concuerdo contigo, pero sí me gustaría que identifiquemos por qué razón, quiénes son los que están detrás de estos retrocesos, de estas amenazas, de estos intentos efectivamente de encerrar a las mujeres en la cocina, de dejarlas dentro del hogar, de impedir que ingresen al mercado de trabajo, que ingresen a los centros de estudios y de que decidan con total libertad sobre su cuerpo y sobre su vida. ¿Qué sectores, qué actores, qué sujetos, qué posiciones son las que están empeñadas en estos esfuerzos en contra de las mujeres? Bueno, empezando, por ejemplo, desde lo económico, ¿no? ¿A quién le conviene que alguien se encargue de los cuidados en la casa? ¿A quién le conviene que esos cuidados de la casa no sean remunerados y ni siquiera reconocidos? ¿A quién le conviene finalmente de que esa mano barata, esa mano de obra, porque también es un trabajo cuidar, ¿a quién le conviene que finalmente ni siquiera el Estado la apoye, ni siquiera ningún sector mire en general su vida digna, ¿no? Creo que le conviene bastante bien a quienes sostienen este sistema económico, ¿no? Y sobre todo mirando hacia el tipo de sistema económico que tenemos, ¿no? Que no solo desincentiva a la industria, que no solo incentiva más bien la informalidad y la precariedad, sobre todo si miramos la privatización de cada uno de los servicios que tenemos, sino que hay también una cultura empresarial que va de la mano con la precarización, ¿no? Y que en lo que incumbe directamente, por ejemplo, ¿no? Los trabajos más formales, la organización también desde ellos se ve afectada, ¿no? Entonces los derechos de las mujeres finalmente se ven amenazados también por un orden económico que se sustenta en ideas que también en el lado social, ¿quiénes la sustentan, no? Sectores principalmente conservadores y religiosos, ¿no? No voy a hablar de que todas las personas que tienen religión sustentan esta idea conservadora de que las mujeres y las diversidades no existen, no deberían tener derechos, no. Creo que en específico hay que hablar de aquellos sectores religiosos que ahora están en el poder, ¿no? Sobre todo, creo que los partidos ya tienen una fachada bastante clara, son los mismos que están ahorita en el Congreso, partidos como Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso. Hay que mencionar directamente también a Perú Libre, porque no solo desde la derecha económica, es esta mirada del liberalismo económico, se presenta en esta mirada conservadora, sino también desde partidos políticos de izquierda, y que también desde esa mirada política, que la concentran también, y hay que decirlo, desde donde se sustentan los sectores religiosos, no han tenido poder meramente por una amplitud de votos, es decir, porque la sociedad les acepta, la sociedad les vota y la sociedad legítimamente busca que ellos estén en el gobierno. En realidad, cuando uno ve encuestas se da cuenta de que cada vez las ideas van cambiando. Ya no somos la misma sociedad que tenía a la mujer en la casa, que creía que pegarle estaba bien, que creía que estar en silencio estaba bien, ¿no? Cada
cada vez más que vemos las encuestas nos damos cuenta de que hay personas más concentradas, más convencidas de la igualdad de género, más convencidas incluso, por ejemplo, de cuestiones que tienden a ser más controversiales como es el aborto, más convencidas de que estas situaciones tienen que cambiar, pero creo que en tanto sigan sosteniéndose tanto nuestra política y la economía de un mismo lazo social y conservador, creo que no vamos a poder avanzar. Sí, bueno, efectivamente las fuerzas que buscan la autonomía y la libertad de las personas viviendo en democracia están enfrentando serias amenazas. Y ahora estamos en un contexto electoral, aunque un poco desaprensivo, un poco desafecto, pero estamos en un contexto electoral. ¿Cómo desde tu organización se percibe este contexto electoral? ¿Hay elementos en juego que puedan permitirnos ser optimistas hacia el futuro o este proceso electoral tan dominado por posiciones de derecha no guarda para nosotros ninguna posibilidad de salir de las distintas crisis en que estamos? Bueno, si yo me centrara en una posición desesperanzadora, creo que todo ya estaría perdido, ¿no? Y lamentablemente, hay que decirlo, los jóvenes, creo que cualquiera que nos escucha tiene este sentimiento de tristeza, de fatalismo, de creer de que no es posible, la verdad, cambiar no solo las condiciones de nuestro país, sino cambiar a los agentes políticos que gobiernan el país, irrumpir directamente en esta idea de democracia, de creer que supuestamente es el pueblo que gobierna, pero en realidad es todo lo contrario. Y claro, esta posición fatalista totalmente desalentadora desde los jóvenes nos está llamando a la despolitización, nos está llamando a finalmente creer que no hay que meternos en eso, pues porque ya está mal, ¿no? Y claro, cuando uno mira la práctica política de la juventud desde hace años con la de ahora, nos damos cuenta de que impera cada vez más esta mirada neoliberal, pues, ¿no? De que los jóvenes no deberían meterse a política, de que deberíamos concentrarnos en los estudios, en trabajar, en nuestro bolsillo, en nuestra familia y eso, ¿no? Y ya está. Pero yo hago un llamado a que en realidad, si bien sí es bastante desalentador, nos han cambiado completamente las reglas de juego, ya no podemos ver a que el cambio de las cosas está en la mirada presidencial, en la fachada presidencial, sino está en el todopoderoso Senado, y que ni siquiera nuestro voto nulo, en blanco, en válido, va a valer en realidad, porque ahora solo se va a contar los votos válidos. Con tanta oferta política, tantos partidos políticos, uno se desalentaría al toque, ¿no? Y de forma sincera, tampoco es que con unas elecciones se salve al país, ¿no? Pero creo que la historia nos ha hecho valer de que la organización popular, la organización juvenil, estudiantil, laboral, desde todos los sectores amplios, desde la ciudadanía y en general de la población, son en realidad el llamado único que nos permitiría cambiar las condiciones de nuestro país, ¿no? No solo desde las bases, ¿no? Que ya hay espacios, sectores, comunidades que desde la autodeterminación, que desde sus propias ideas también han tratado de sobrevivir a un estado ausente, sino también que finalmente podamos también entrometernos en lo que siempre nos han negado, la política, ¿no? Los espacios de gobierno. No obstante, y hay que decirlo, la vez que se intentó hacerlo, la vez que podemos decir que una figura que reconocida tal vez por sectores populares, ¿no? Como fue el presidente Castillo, llegó al poder, ¿quiénes lo quisieron sacar, ¿no? Y creo que ahí la gran pregunta que cabió era, y que lamentablemente, pues finalmente también generó las grandes muertes, ¿no? En nuestro país, lamentables muertes, es donde estábamos nosotros en el caso de Lima, ¿no? Entonces creo que hay que mirar esto no solo desde una posición de qué decimos nosotros desde la capital cómoda, ¿no? Sino cómo es que finalmente, aún incluso siendo la capital cómoda, podemos empezar a entrometernos directamente en lo que es una mirada general, nacional de país. Muy bien, efectivamente, nosotros también en la comuna estamos comprometidos con que el movimiento sindical se politice, que precisamente esta despolitización es lo que
nos mantiene sumidos en una inacción, en una indiferencia, en una apatía y en normalizar la precariedad. Desde el feminismo, tú como militante feminista, yo quería saber cómo están los distintos feminismos en nuestro país, ¿no? Porque ahora que se viene el 8M y se viene la marcha, los movimientos feministas en nuestro país están más unidos ahora o mantienen diferencias. ¿Cuál es tu balance de la situación? Bueno, claro, la práctica política siempre va a ser a luces de la identidad política que también se lleva, ¿no? Entonces, claro, en un mundo desigual, y en específico en un país desigual, esta amplitud de feminismos cada vez se hace más notar, ¿no? No va a ser la misma práctica política, no solo feminista, sino antipatriarcal y que también en general deconstruida esta cuestión de género, no va a ser la misma, por ejemplo, en una situación en Lima, por ejemplo, desde los conos, como una posición tan cómoda, por ejemplo, que ahora está utilizando los partidos de ahora para defender supuestamente a las mujeres, como por ejemplo Fuerza Popular, es un sector cómodo económico, como tampoco va a ser igual a las condiciones que se viven, por ejemplo, en situación de provincia, en situación también de precariedad, van a ser todas totalmente distintas porque cumplen realidades distintas, ¿no? Creo que a lo que hay que volver, y yo sí hago ese llamado de que es siempre importante volver a esta mirada feminista, que vuelva también a la cuestión de clase, ¿no? Que vuelva a la unidad de clase. Si apuntamos a que solo el punto de unidad es el hecho de ser mujeres y diversidades, pues estaríamos quedándonos a medias, ¿no? E incluso desde una mirada identitaria siempre estaremos en conflicto. Pero si empezamos a entender esta hermandad también desde una cuestión directa, que es la precariedad, que es sumamente importante que lo tengamos en cuenta en la práctica, en la praxis política, pues es lo único que finalmente nos va a permitir no solo responder a las necesidades inmediatas que tenemos, ¿no? Que creo que directamente lo que es urgente en este país, además de resolver las cuestiones estructurales, el sistema económico, es resolver las cuestiones que nos apuntan directamente y generan la desigualdad, como son las situaciones de cuidado, como son las situaciones de violencia, las situaciones incluso de economías ilegales, que también generan directamente violencia y discriminación y también en general precarizan, sino que finalmente estaríamos cayendo solo en reivindicaciones identitarias que, bueno, ahora estos grupos neoconservadores les llaman buscar privilegios, ¿no? Es decir, buscar, por ejemplo, con la paridad de alternancia, que aparezcamos mitad y mitad o que no aparezcamos en la última cifra de la franja electoral, o que siquiera se ha mencionado una mujer en la alcaldía, ¿no? En algún espacio político descentralizado. Es decir, buscar solo también, por ejemplo, ¿no? Buscar una cuestión reivindicativa que no necesariamente genere una situación de igualdad plural, ¿no? Por eso yo creo que es necesario apuntar dentro de los feminismos, dentro de la lucha antipatriarcal, movimiento femenino popular, como queramos llamarle, pero en la práctica finalmente buscar la emancipación de los pueblos, buscar la emancipación también, no solo una cuestión de clase, sino una cuestión de género. Es en ese llamado plural que deberíamos convocarnos, ¿no? Una mirada crítica. Muy interesante, porque efectivamente el feminismo y el sindicalismo han sido siempre movimientos que han tenido algunos puntos de encuentro, pero no tan, en nuestro país, no tan constantes, permanentes ni fuertes como en otros países, ¿no? En los años 70 había algún intento de articular el feminismo y el sindicalismo, y luego eso se fue dejando, y nuevamente ahora puede aparecer, ¿no? Entonces, efectivamente, una mirada que sea tanto de género y de clase puede ayudar a este necesario encuentro y articulación, ¿no? Ayudaría mucho para que en el movimiento sindical discutamos temas de fondo en materia de género, ¿no? Bueno, muy contento, muy agradable esta conversación, aprendemos mucho día a día y más ahora y más contigo. Y finalmente yo quería preguntarte, ahora que se viene la marcha del 8M este sábado, ¿qué mensaje podrías darle tú
a las mujeres, tanto estudiantes como trabajadoras, para que participen de esta actividad o para que se comprometan o para que podamos visibilizar mejor la situación de injusticia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Bueno, invitar ampliamente, no solo a las mujeres, no solo a las diversidades, convocar a toda la ciudadanía, a toda la sociedad, a todos los pueblos en general, porque hablar del 8 de marzo, en especial ahora que se viene la movilización que va a ser el sábado 7, no es una cuestión solo de las mujeres, ¿no? No hablar de género, las desigualdades de género no es solo una cuestión de quienes directamente, entre muchas comillas, lo sufren, porque en realidad cuando hablamos de la liberación de género, la liberación sexual, la liberación económica, nos liberamos todos y todas, todas y todes. Entonces, hablar de esa cuestión, de convocarnos ampliamente, es necesario. Este 8 de marzo, el lema es que queremos derechos, ¿no? Queremos democracia, no admitimos más retrocesos. Y ese es un llamado amplio, un llamado más que convocante, porque no podemos admitir más retrocesos. Como bien lo dijiste, no podemos sentirnos cómodos en la precariedad, creer que todo esto y lo que pasa en el país es normal, creer que no merecemos más derechos, creer que no merecemos que se nos reconozca una vida digna. Creo que esa cuestión que remueve sin duda cosas internamente personales, pero que también te hace pensar finalmente en que no luchas solo por ti, luchas por quienes están a tu lado, por quienes ni siquiera conoces, por este país que cuando jugamos a un partido de fútbol o cuando les reconocen por su gastronomía o porque les reconocen por el turismo, lo amamos, pero cuando toca defenderlo nos quedamos a medias. Entonces, salgamos a las calles. Sí, salgamos a las calles, salgamos a protestar, salgamos al espacio en el que siempre hemos disputado el poder, en el espacio en el que siempre hemos exigido derechos, pero no nos quedemos ahí, ¿no? Hay que continuar con la organización, que es lo único que nos permite finalmente ser libres. Muy bien, Fátima. Hemos estado con Fátima Estrada, militante feminista, miembro de la Comuna Universitaria, organización estudiantil y política. Muchas gracias por tu presencia y esperamos tenerte de nuevo muy pronto. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, hacemos una breve pausa y le doy pase después a Karen Luyo con el bloque Noticias Comuna. Gracias, Carlos, por el pase. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Me presento, soy Karen Luyo y en esta oportunidad los estaré acompañando en este nuevo segmento de la radio denominado Noticias Comuna. En este espacio revisaremos de manera clara y directa las noticias políticas y laborales que impactan en los trabajadores de nuestro país. Comenzamos mencionando que durante la semana ha habido constantes cambios en el escenario político. Uno de ellos es la nueva elección del presidente de la República y la conformación de su gabinete ministerial. ¿Y esto por qué es importante? Porque cada vez que cambia un gabinete ministerial, también pueden cambiar las políticas del Estado. Por ejemplo, pueden cambiar desde la política económica hasta las formas en cómo se abordan los derechos laborales y sindicales. En este segmento vamos a explicar qué significan estas demandas para la clase trabajadora, cuáles son los proyectos de ley que se vienen trabajando en el Congreso, y también vamos a tocar las demandas de los diferentes sectores de trabajadores de nuestro país. Empezamos con la primera noticia de la semana.
El pasado 18 de febrero se eligió como nuevo presidente de la República interino a José María Balcázar, quien va a asumir funciones hasta el 28 de julio. Entre los ministros ratificados encontramos al señor Óscar Fernández Cáceres como ministro del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Y por qué es importante esta ratificación? Porque eso significa que el Poder Ejecutivo ha decidido por continuar con las políticas que se han venido trabajando. Eso significa que temas como la formalización laboral, diálogo social y fiscalización laboral continuarán siendo parte de la agenda del Ministerio de Trabajo. En medio de estos cambios de gobierno, el Congreso ha recibido un proyecto que podría modificar la forma en que se contrata a los trabajadores de nuestro país. El pasado 6 de febrero del presente año, el congresista Américo Gonza del partido político Perú Libre presentó una iniciativa para derogar la ley número 29245, ley que regula la terciarización laboral y que, por cierto, está vigente desde el año 2008. Pero antes de eso hay que tener claro qué es la ley de terciarización. Y bueno, esta ley permite que una empresa contrate a otra empresa para que éste le provea de trabajadores que realicen determinadas actividades. En ese esquema, el trabajador no tiene vínculo laboral con la empresa principal donde trabaja, sino con la empresa contratista. Eso quiere decir que el trabajador puede laborar todos los días dentro de una empresa, pero legalmente pertenecer a otra. Para que sea más fácil de comprender, pongamos un ejemplo sencillo. Un centro comercial que contrata a una empresa de seguridad. Los vigilantes brindan servicios y cumplen horarios dentro del centro comercial. Sin embargo, ellos dependen legalmente de la empresa de seguridad. Esta iniciativa plantea eliminar este esquema cuando se trata de labores permanentes que forman parte de la actividad principal de la empresa. Es decir, si la actividad es esencial y continua dentro de la empresa, estos trabajadores deberían de pasar directamente a planilla. ¿Por qué este proyecto de ley ha generado debate? Porque la terciarización ha permitido que dentro de una misma empresa existan trabajadores que realicen labores similares, pero que no tienen el mismo empleador ni las mismas condiciones laborales. Ahora veamos los conflictos laborales que han marcado la semana y que abren debate sobre la estabilidad y derechos laborales. En primer lugar, vamos a presentar el paro de los trabajadores del sindicato Ripley. El pasado 27 de febrero se realizó la movilización del sindicato Ripley Perú, conocido como Subtrabrisa Renace, en la que los trabajadores denunciaron vulneraciones a la libertad sindical y decisiones empresariales que, según el gremio, afectan directamente a los dirigentes y afiliados. Estamos hablando del sector retail, uno de los mayores empleadores del país, con tiendas que facturan millones y centros comerciales llenos. Sin embargo, no hubo titulares ni debates en horario estelar. La noticia circuló principalmente en las redes sociales del propio sindicato y otros sindicatos similares. Esto refleja que en nuestro país los conflictos laborales no desaparecen, sino que se invisibilizan, dejando de lado a la clase trabajadora y beneficiando a los gremios. Pero esto no queda ahí. Días después, para ser exactos, ayer 4 de marzo se realizó el plantón del sindicato Donofre. Este plantón se realizó como una medida de protesta ante la incertidumbre generada por la posible venta del negocio de helados perteneciente a la empresa Nestlé. Diversos diarios económicos como Diario El Comercio, Diario Gestión, informaron que Nestlé negocia la transferencia de esta división a la empresa Froneri en el marco de una reestructuración internacional. Y aunque la operación aún se encuentra en evaluación, los trabajadores han decidido manifestarse. ¿Pero por qué? Porque cuando existe una transferencia empresarial, la ley peruana establece la continuidad de los vínculos laborales y el respeto de los derechos. Sin embargo, en la práctica, esos procesos suelen venir acompañados de reorganizaciones internas y despidos masivos, lo que va a terminar afectando la estabilidad laboral y los convenios colectivos vigentes. Nos detenemos ahora en un tema de enorme impacto para el sector público y nos referimos a la situación de los trabajadores del Ministerio Público. En recientes declaraciones a los medios, el señor David Hereña Espinosa, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público, conocido como FENTRAMIT, ha encendido las alarmas sobre una crisis presupuestal que viene afectando el funcionamiento de la institución.
Según el secretario general, la reducción del presupuesto y el recorte de personal ha generado un déficit de trabajadores de alrededor del 40%, lo que va a terminar impactando no solo en que los trabajadores pierdan su empleo, sino en el servicio que brinda la institución a toda la ciudadanía. ¿Qué significa esto para los trabajadores? Pues muchos de los empleados del Ministerio Público han sido afectados por los recortes y reestructuraciones. Además, muchos de los empleados del Ministerio Público no han recibido un aumento salarial en 6 años. Y lo más preocupante es que se han reemplazado cargos por contrataciones de locación de servicio. Por último, presentamos un tema que tiene impacto directo en millones de peruanos y nos referimos a la movilización de los transportistas de Lima y Callao. La Asociación de Transportistas del Servicio Urbano del Perú, ATSUPER, ha convocado una marcha para hoy, jueves 5 de marzo, denominada Hombre Máquina, en la que esperan la participación de más de 100 empresas formales de transporte con el objetivo de exigir medidas efectivas frente a la violencia y extorsiones que golpean a los transportistas. Pero eso no es todo. Hace unos días surgió una nueva situación que está complicando mucho más a los transportistas. La crisis energética generada por la fuga del gas natural de Camisea ha dejado sin suministro GNV para taxis, mototaxis y otros vehículos particulares, obligando a muchos transportistas a usar combustibles mucho más caros. Esto ha sido las noticias más importantes que han ocurrido en nuestro país. Me despido, pero no sin antes mencionar que desde la comuna expresamos nuestro total respaldo y solidaridad a los sindicatos que se encuentran realizando sus plantones, movilizaciones en busca de restablecer sus derechos laborales. Nos vemos en el siguiente segmento. Regresamos contigo, Carlos. Muchas gracias, Karen. Bueno, ahora vamos a seguir conversando sobre la situación de las mujeres, pero en un ámbito muy específico, que es la negociación colectiva. Y es cómo les ha ido, cómo les va a las mujeres trabajadoras a la luz de este instrumento. Y quién mejor para hablarnos de ello que nuestra colega Yaitana Espinosa, una reconocida abogada laboralista con una amplia experiencia en negociación colectiva, colega y amiga. Muy buenas tardes, Yaitana, muy contento de tenerte aquí. Y eso, queríamos en primer lugar empezar conversando qué tipos de desigualdad concreta podemos abordarse desde este instrumento que conocemos como negociación colectiva. Bien, muchas gracias por la invitación, Carlos. Vamos a empezar hablando efectivamente sobre la importancia de la negociación colectiva en el Perú con cláusulas de género, ¿no? En este caso hay muchos aspectos que se pueden abordar. Recordemos que la negociación colectiva es un instrumento poderoso para las organizaciones sindicales y a través de este mecanismo se puede establecer cláusulas de género que van a de alguna forma evitar esa diferencia o esa desigualdad que existe en el país entre las mujeres y los trabajadores. Recordemos además que actualmente en el Perú hay una brecha salarial entre hombres y mujeres, según el INEI, más del 27%. Es una brecha bastante alta y es una de las más altas a nivel regional, ¿no? Comparándonos con países vecinos. Entonces, la negociación colectiva sirve pues para que los trabajadores, los sindicatos puedan establecer cláusulas de gran impacto a favor de las trabajadoras. ¿Qué tipo de cláusulas se puede establecer en las negociaciones colectivas? Pues podríamos hablar, por ejemplo, de cláusulas que tienen impacto con los horarios de trabajo, establecer quizás horarios mucho más flexibles para las trabajadoras que permitan también tener una conciliación con la vida familiar. Asimismo, establecer quizás diálogos, espacios de diálogos con las trabajadoras para entender primero la necesidad que tienen las trabajadoras, ¿no? Entonces, hay muchas cláusulas que se pueden trabajar, pero va a depender también mucho de cada sector, de cada área de trabajo. Muy bien. Y en tu experiencia, ¿cómo han hecho los sindicatos para poder precisamente incluir estas cláusulas de género en los pliegos de reclamos?
Bien, primero lo que tienen que hacer los propios sindicatos es escuchar, ¿no? Escuchar, entender y conocer la problemática y la desigualdad que existe y las dificultades que existen para las trabajadoras en el sector laboral. Luego de entender y conocer, seguramente se van a establecer mecanismos para poder equilibrar de alguna forma. Lamentablemente, como sabemos, pues el sindicato puede establecer en su pliego de reclamos, puede presentar a la empresa muchas cláusulas a favor de esta diferencia salarial para equilibrar entre los trabajadores y las trabajadoras. Sin embargo, en la práctica sabemos que lamentablemente no siempre se pueden concretar. Pero en los pliegos de reclamos están. Hay muy pocas cláusulas que logran convertirse en cláusulas de convenio colectivo y hay mucha dificultad para ello por diferentes razones, ¿no? Sí, y precisamente nos gustaría profundizar un poco en eso. Se dice, es más o menos conocido, que el movimiento sindical es machista, está conformado por mayoritariamente varones que tienen una mirada también un poco conservadora, un poco machista allí. Entonces, a lo largo del tiempo, ¿tú cómo has observado esta situación? ¿Tú piensas que el machismo en el movimiento sindical es el mismo, está creciendo, está retrocediendo? Yo creo que en la actualidad de alguna forma se está retrocediendo un poco, pero sí es un sector o un espacio donde hay mucha presencia de los hombres y muy poca presencia de las mujeres, ¿no? Una de las dificultades es precisamente que en estos espacios no hay muchas mujeres y sobre todo en cargos dirigenciales. Y esto puede ser primero porque probablemente las mujeres no tengan mucha facilidad de tiempo, porque tiene que ver con varios factores en verdad. Primero puede ser por el machismo. Segundo, porque los hombres tampoco quieren delegar espacios a las mujeres, estos espacios de decisión, porque en la junta directiva tienes esa capacidad de decisión, en la negociación colectiva y demás. Y también lo tercero puede ser porque las mujeres tienen menos tiempo, porque lamentablemente en nuestro país el rol del cuidado de los hijos, de la carga familiar, recae en las mujeres, más el trabajo, entonces queda muy poco tiempo y espacio para poder ganar estos espacios, porque además las mujeres tenemos que ganarnos ese espacio y tenemos que demostrar que además tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces hay varios factores y sí es un espacio bastante difícil, pero que confío de que va a ir cambiando y va a ser mucho más fácil acceder a estos espacios a futuro, ¿no? Muy bien. Y en tu experiencia también, tanto la nacional como internacional, ¿cuáles son las cláusulas de género que son más recurrentes o que han logrado tener mayor éxito en ser incorporadas a algunos convenios? Por ejemplo, si hablamos de casos concretos como España, por ejemplo, más que cláusulas de convenio colectivo, ya podemos hablar hasta de norma. Por ejemplo, el tema de los días que la mujer está en su periodo, pues también se puede considerar como periodo incapacitante que le permite descansar y tener remuneración por esos días. Y aquí, por ejemplo, en el caso de España, fue uno de los primeros países de la Unión Europea que establece este permiso para las mujeres y no hay una fecha o un plazo establecido, porque depende precisamente de cada situación, ¿no? El médico determinará cuántos días de incapacidad debe tener esta persona. Entonces, nosotros podríamos emular eso y traer quizás ese tipo de norma, porque ya es una norma en España, a las cláusulas en los convenios colectivos. También lo que se ha estado discutiendo, hablando en algunos otros países, es sobre síntomas graves de menopausia, por ejemplo, para las mujeres. Son temas que no se discuten, que no se hablan, pero que está ahí latente y que se debería atender esas necesidades, ¿no? Entonces son este tipo de puntos. Luego también la licencia por maternidad, que es mucho más amplio en muchos países, pero también esto va de la mano con la licencia de paternidad, que también
Claro, aquí se genera una contradicción si solamente se abordan la licencia por maternidad, como pasa en nuestro país, que son 98 días para las mujeres, y para los padres es un periodo muchísimo más corto. Entonces, claro, eso a futuro es contrario también para los intereses de las trabajadoras, porque al final el empleador suma y resta y prefiere contratar a los hombres para no tener que otorgar este tipo de licencias. Entonces, se tienen que establecer cláusulas pensando en las mujeres, pero también a la vez quizás generando que el rol del cuidado de los hijos, de las familias directas, también recaigan en los trabajadores para que no exista esa posibilidad de que las empresas sumen y resten si me conviene más contratar a un hombre o a una mujer, ¿no? Sí, en verdad sí, es muy interesante lo que planteas y me hace pensar en lo siguiente. En la mesa de negociaciones, ¿quién termina siendo más machista, los sindicatos o los empresarios? Es una pregunta bastante interesante porque desde mi experiencia yo podría decir que a veces van a la par, porque por un lado tienes a la parte de la empresa que también por lo general siempre son hombres en su mayoría, y si son mujeres tampoco logran empatizar con la necesidad real de las mujeres trabajadoras del día a día. ¿Por qué? Porque están en una zona de privilegio, porque además seguramente son trabajadoras de confianza, no tienen las mismas necesidades que las trabajadoras que cumplen quizás una jornada completa, que tienen hijos que atender, familias que atender, porque a esas personas probablemente hay personas detrás que le ayudan a hacer ese cuidado, ¿no? Entonces, al final, el machismo yo creo que viene de ambas partes, pero a veces es mucho más reforzado del otro lado, incluso por las mujeres. Y luego, claro, también hay que reconocer que en el movimiento sindical, los dirigentes sindicales también les cuesta entender estas necesidades y muchas veces tienen conductas machistas, ¿no? Sí, efectivamente sí, a mí también me da la misma impresión, ¿no? Que está muy democráticamente distribuido el machismo, tanto en un lado como en otro lado. Y entonces, ¿qué es lo que podrían, a tu juicio, hacer los sindicatos, un sindicato que realmente quiera promover a la mujer trabajadora, a la mujer sindicalista? ¿Qué acciones, qué políticas, qué mensajes podría desarrollar? Primero, los sindicatos lo que deben realizar es entender que la herramienta que tienen es la negociación colectiva, y a través de esta herramienta, este mecanismo, pueden establecer cambios importantes a favor de las trabajadoras, pero para ello también es importante entender y conocer las necesidades de las trabajadoras. Si no tienen en su junta directiva a una mujer, evidentemente no van a saber, no conocen y por lo tanto no van a poder darle solución a estas dificultades que puedan tener. Incluir a las mujeres en la junta directiva, en las comisiones de negociación, hacer que participen también, ¿no? Porque claro, la otra dificultad en el movimiento sindical es que la mayoría en algunas empresas son hombres y ahí es difícil poder incluir, pero también hay empresas donde la mayoría, por el tipo de trabajo, son las mujeres, pero aún ahí siguen siendo los dirigentes sindicales hombres, los sindicalistas hombres, muy poca presencia de las mujeres. Entonces, primero entender todo ello, luego invitar y establecer espacios de diálogo para conocer la problemática que existe y la necesidad de las trabajadoras para darle una solución, o al menos para buscar ese equilibrio que debería existir, ¿no? Porque recordemos que las cláusulas de género en las negociaciones colectivas ya no se trata de un tema de equidad, sino de justicia laboral. Es necesario establecerlo, más aún en una realidad tan abrumadora como pasa en el Perú, ¿no? Entonces, los sindicatos tienen un rol importante, pero también hay que establecer estos espacios de mayor participación de las mujeres. En el mundo sindical hay un tema que se discute un poquito y sería bueno tal vez escuchar tu opinión conocedora, que es el tema de la ley de acoso laboral, ¿no? Que
efectivamente vino como parte de una corriente progresista que quería tener mecanismos para evitar pues precisamente el acoso laboral sexual en el ámbito de trabajo, ¿no? Pero luego ha habido un uso muy sesgado de este mecanismo que en algunos casos, como tú y yo sabemos muy bien, ha significado pues despido de trabajadores sindicalizados o incluso de dirigentes. ¿Cómo evalúas tú? ¿Qué balance puedes hacer y qué deberíamos de cambiar en el marco normativo o en las prácticas para que no ocurran estos excesos? Bien, efectivamente, la ley frente al hostigamiento sexual laboral, recordemos que además es una norma ya antigua, ¿no? Desde el 2003, pero se visibiliza cuando se deroga el reglamento y se emite un nuevo reglamento en el año 2019. El espíritu de la norma es muy buena, que es proteger a las víctimas realmente. El problema, claro, como todo se pervierte en nuestro país, esta norma se ha mal utilizado para que luego las empresas puedan realizar despidos a dirigentes sindicales, a trabajadores que les representa cierta incomodidad porque reclaman sus derechos, para despedir a los trabajadores. Entonces, es una norma que tiene una intención muy buena, pero además también que ha establecido un procedimiento que se debe seguir, y lamentablemente en nuestro país no se está respetando el debido procedimiento, y aparte tampoco es que el Comité frente al hostigamiento sexual laboral tenga la fuerza que debería tener, porque los trabajadores no siempre están capacitados para poderle poner cara a la empresa que viene pues con una abogada especialista y que le dice esto se debe resolver de esta forma, por lo tanto hay que despedir al trabajador, ¿no? Entonces, la norma tiene una muy buena finalidad que en la práctica yo creo que con un par de ajustes podría funcionar muy bien, quizás establecer mecanismos para que cuando se da un despido arbitrario, no se respeta el debido proceso, pues puedan dentro de este procedimiento impugnarla, porque claro, si te despiden después del informe que emite el comité, que muchas veces es dirigido por la empresa, cuando te despiden bajo esta figura solo te queda la vía judicial. Entonces, esto quizás debería reevaluarse previamente, quizás podría, y más aún si se trata de dirigentes sindicales o afiliados a la organización sindical, no sé si esto debería ser previamente revisado quizás por el Ministerio de Trabajo para que autorice si se ha seguido el debido procedimiento. Es decir, establecer mecanismos que no permitan la arbitrariedad que se está cometiendo. Pero también esta norma en la práctica lo que está haciendo es sancionar cuando el hecho ya ha ocurrido. Pero ¿qué estamos haciendo frente para evitar este tipo de situaciones? Entonces, en la negociación colectiva y los sindicatos tienen un rol muy importante precisamente para mejorar esta situación. Entonces, la idea no es sanciono cuando el hecho ya se ha cometido, sino ¿cómo evito que se cometan este tipo de acciones y donde las más expuestas siempre seguimos siendo las mujeres? Entonces, establecer mecanismos, protocolos, lineamientos dentro de la empresa y de acuerdo también a cada sector, porque cada empresa, cada sector funciona de una forma distinta. Establecer estos mecanismos para cada área o cada sector de trabajo y además mecanismos eficaces para evitar llegar hasta el hecho que se da, ¿no? Muy bien, muy claro, efectivamente, ojalá que se pueda discutir más ampliamente esto y se logren estas modificatorias que son tan pertinentes. Hemos hablado acerca de las mujeres trabajadoras, las mujeres sindicalizadas, pero también el mundo del derecho laboral, el mundo de donde tú te mueves, es también un mundo muy masculino, muy masculinizado. Y yo quería preguntarte también por esa experiencia, ¿qué tan difícil, qué tan retador ha sido ser una abogada laboralista en un espacio de tantos varones? La verdad es bastante complicado porque, claro, estamos en un movimiento ya de por sí lleno de hombres, bien masculinizado, y que además entras a este espacio
joven, siendo mujer, es un reto bien grande donde muchas veces yo he tenido que demostrar que sé lo que estoy haciendo o que me merezco estar donde estoy, porque ya ellos entran con una premisa, con un prejuicio de que eres joven, eres mujer, no sé si sabes, ¿no? Entonces ha sido un reto bien grande, pero creo también que es un espacio que uno mismo, siendo mujeres, nos toca ganarnos. Lamentablemente no debería ser así, pero es lo que ocurre. Y es un espacio donde ahora tengo ya la capacidad de reconocer lo que ha sido la transición en este espacio, de reconocer que estamos en un espacio machista y que hay que reeducarnos, hay que educar a los compañeros, a los trabajadores y también nosotras mismas, porque las mujeres también tenemos acciones, conductas y pensamientos machistas todavía. Entonces, al final, es un tema cultural también que influye bastante y yo creo que es poder aprender y reeducarnos todos, ¿no? Efectivamente, todos, el patriarcado está y siempre, y los varones tenemos que estar siempre en un proceso continuo de construcción y de aprender a convivir y a tratar a todas las personas como iguales. Como siempre ha sido un placer conversar contigo, Yaitana, muy contento de que estés aquí en este programa especial por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, y esperamos conversar más adelante, como siempre, de los temas que le importan a la clase trabajadora. Muy bien, y ya con esto entonces, compañeros y compañeras, terminamos este programa. Gracias por mirarnos y nuevamente estaremos con ustedes la próxima semana. Buenas tardes. ANP Radio, la voz vibrante del Perú.